Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para poder compartir con ustedes este homenaje al doctor Frank Kaider. Para mí siempre es un placer retornar aquí al Museo de la Plata, donde he estado durante varios años como profesor. Hoy vamos a hablar sobre si Kaider influenció a Wegener en su teoría de la deriva de los continentes. Esta pregunta se me suscitó cuando tuve oportunidad de hablar con uno de los máximos especialistas de la historia contemporánea sobre las relaciones que hubo entre la deriva de los continentes y la tectónica de placas. Henry Frankel, un profesor de la Universidad de Missouri, dedicó sus últimas décadas a analizar y entrevistar a los diferentes protagonistas de esta gran controversia de la deriva continental y la tectónica de placas, e ilustrarlo a través de 4 voluminosos tomos, donde nos habla y nos reconstruye cómo fue la historia de esa evolución tectónica. Eh, Tuve la oportunidad de conocerlo a él durante la conferencia Smith, que se dio en el año 2017 para celebrar los 50 años de la tectónica de placas, y después de escuchar su conferencia, tuve oportunidad de discutir, analizar con él cómo fue esa evolución. Me había llamado la atención que en su larga conferencia, muy interesante, no había mencionado para nada a Kaider. Y cuando consulté los libros, especialmente en el tomo 1, hay una pequeña referencia a Kaider, que es una cita de un trabajo del año 39. Cuando yo le expliqué a Henry Frankel la importancia que tenía Kaider en el desarrollo de las teorías de Wegener, me dijo, mire, lo que usted dice es muy interesante, pero publíquelo porque realmente no he encontrado nada de todo eso. Así que con ese desafío, eh, cuando di mi charla en esa conferencia, como siempre, resucité un poco a Kaider, pero estaba hablando básicamente de cómo fue la evolución tectónica, de la tectónica de placas dentro del margen andino. Y eso me quedó, digamos, ese desafío, esa pregunta, ¿por qué no lo publica? Quedó muy grabada mi parte interna. Y me puse a estudiar. Eh, el trabajo que menciona Frankel es del año 39 y fue la famosa Atlantis Tagung, que fue una conferencia en Frankfurt organizada por Hans Kloss. ¿Quién era Hans Kloss? Era el director de la Globischen Rundschau, una publicación de la más antigua que tiene Alemania, de la Sociedad Geológica Alemana, y como director del Globischen Rundschau y organizador y coordinador de ese simposio, publicó los 38 trabajos recibidos en un volumen especial, en realidad fueron 3 números, del 1 al 3, donde puso los trabajos presentados. Cuando uno analiza ese número, ve que la flor innata del fijismo antideriva estuvo ahí. Walter Bucher, famoso geólogo estructural norteamericano que nunca no estuvo de acuerdo con la deriva de los continentes, Hans Thiele, ya un famoso geosinclinalista que no aceptó la deriva de los continentes, Pech Backlund, que si bien fue un extraordinario petrólogo que estuvo en el país como 2 años, tampoco era de los más movilistas. Hans Kloss era, digamos, el líder de ese congreso, que era el más fijista de todos, junto con Walter Staub, Karl Lehmann y muchos otros más. Kaider presentó en el marco de la discusión entre Sudamérica y Sudáfrica es difícil de pronunciar, sobre los gondwaníes de Argentina. Es un trabajo muy extenso, con 100 páginas, 18 figuras, y que después de uno de examinarlo se da cuenta que Frankel no lo leyó a Kaider, y dice, aunque lo ayudó a Dutoit en su visita a América del Sur, objetó el encaje, digamos, en la correlación que hacía de los márgenes Dutoit de los dos continentes, África con América del Sur. Yo considero que es un caso típico de dime con quién andas y yo te diré quién eres. En ese elenco de fijistas no supo apreciar Hans Kloss, posiblemente no lo leyó totalmente a Kaider, y asumió que
Frankel, que era un fijista más de los que había en la reunión. Para entender realmente la posición de Keidel, tenemos que ver de dónde viene Keidel. Primero, su gran profesor, Gustav Steinmann, fue uno de sus discípulos directos. Cuando Argentina crea el Servicio Geológico Nacional, lo que fue después el Servicio Geológico Nacional, pide a Steinmann que recomiende un joven geólogo para dirigir el servicio, para ser el jefe de geología. Steinmann no dudó y lo recomendó a Hans Keidel, y es así como llega Keidel a nuestro país en 1906 y se hace cargo como jefe de geología del futuro Servicio Geológico Nacional. Vamos a ver después qué ideas tiene Keidel del punto de vista de la deriva de los continentes. Siempre fue y murió como un buen fijista, buscando puentes continentales para unir y correlacionar los continentes entre sí. Hans Thiel es uno de los padres de la teoría geosinclinal, diría el líder de la teoría geosinclinal en Europa, uno que lo propagó a nivel mundial, muy reconocido por sus aportes a la teoría geosinclinal, era muy admirado por Keidel. Lo sabemos porque cuando el doctor Borrello hizo su tesis doctoral, le recomendó encarecidamente que lea las propuestas de Thiel con respecto a la evolución de las cadenas montañosas, y Borrello, impresionado de ello, lo dice muy claramente en su libro Los geosinclinales de la Argentina, en la parte introductoria, que agradece mucho a Steinmann, a Keidel, que fue su director, haberle recomendado la lectura de Steele, que a partir de ese momento creo que se convierte en un fanático admirador Borrello de Steele. Entonces, como geosinclinalista acérrimo, no aceptaba la deriva de los continentes y, como dijimos anteriormente, Hans Cloos era un fijista. Con estos tres elementos de análisis, veamos un poco cómo fue la historia de Keidel. Keidel, cuando llegó al país, tuvo toda una serie de interacciones con los geólogos que estaban trabajando en Argentina, y a raíz de una pregunta que le hicieron desde Europa, decide ir a estudiar cómo eran el sistema de Ventania. Visita las sierras de la Ventana. Su primera y grata sorpresa fue estudiar los conglomerados que había descrito Hautalt años atrás y ver que esos conglomerados eran típicos depósitos glaciarios. Entonces, viendo la edad pérmica de esos depósitos glaciarios, rápidamente vio la importancia que tenían esos depósitos. Tal es así que cuando se produjo el Congreso Internacional de Toronto en el año 1913, Keidel encabezó la delegación argentina. En esa numerosa delegación que asistió al Congreso Internacional de Toronto, el jefe de delegación representante de Argentina fue Hans Keidel. Interesante, porque fue representante de la Universidad de Buenos Aires, donde no trabajaba todavía, del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, donde tampoco trabajaba en ese momento, y sí por la Dirección de Minas y Geología. Lo acompañaron en esa oportunidad H. Backlund, que en ese momento trabajaba para la Dirección de Minas y Geología, Enrique Hermit, que era su director, y José María Sobral, que había recientemente sido incorporado a la Dirección de Minas y Geología. Es importante remarcar que ni Backlund, ni Hermit, ni Sobral presentaron un trabajo al Congreso. Sin embargo, Hans Keidel presentó 2 trabajos y es el único geólogo en ese Congreso que presentó 2 trabajos. Uno de ellos fue muy interesante y causó mucho impacto. En ese trabajo, Keidel describió la geología de la Sierra de la Ventana y por primera vez los depósitos glaciarios neopaleozoicos, que los correlaciona con las tilitas del Duaica en Sudáfrica y los de la Fonia en las Islas Malvinas. Justo los estudios recientes de las tilitas del Duaica y los de la Fonia, pocos años antes de este congreso, eran las novedades de ese momento, y era justo la tercera novedad, era que los conglomerados de Hautal logró demostrar sin lugar a duda alguna que eran depósitos de origen glaciario. Muy interesante porque además de describir esos depósitos, describe la estructura de la Sierra de la Ventana, mejorando considerablemente
la previa interpretación de Howard. Después de su presentación, y eso lo sabemos porque en aquellos tiempos, aparte del trabajo publicado, se ponían los comentarios y las discusiones que habían producido en ese trabajo. El doctor Gustavo Steinman, muy entusiasmado, publica a continuación del trabajo de Keidel, una discusión que dice: la evidencia del señor Keidel es una conexión entre las montañas del Cabo y las montañas del este de Argentina. Ha identificado el tercer puente montañoso que abarca el área del Atlántico Sur. El puente del Atlántico Norte que unía las montañas armoricanas de Europa Occidental con los Alegánides es esencialmente de la época del Carbonífero temprano. En cambio, el primero es sin lugar a dudas pérmico, tanto en África como en Argentina, y en ambos lugares ha sido deformado y muy alterado por el plegamiento. Este puente permite conectar América del Sur y su formación se remonta al periodo terciario por la deformación que tienen estas tilitas. Entusiasmadísimo, dado que había encontrado un nuevo puente continental. En aquellos años había especie de competencia para ver quién encontraba más puentes. Tenemos los famosos puentes que había reconocido von Heeren, un famoso paleontólogo alemán que era director del Museo de San Pablo, que él tenía un puente que unía Sudamérica con África por el Arquelenis, tenía otro puente del Arquinotis que lo unía América del Sur con la Antártida, y Ortman, otro paleontólogo norteamericano, también muy activo en esto de generar puentes continentales, corrobora los puentes de von Heeren y propone nuevos puentes para dar de explicar por qué las faunas iban de un continente al otro, estando separados a miles de kilómetros de distancia, dado que todos ellos asumían que los continentes no se movían. Steinman quedó muy gratamente impresionado por el trabajo de Keidel y en su Geologische Rundschau, es una publicación, como dije anteriormente, de la Sociedad Geológica Alemana, que había sido fundada por el doctor Steinman, que fue su primer editor y director por muchos años, básicamente hasta su fallecimiento, pone, digamos, entre los comentarios del último Congreso Geológico Internacional realizado en Toronto, como la gran novedad, la noticia bomba de ese Congreso, el hallazgo de un nuevo puente continental por Keidel entre el sistema del Cabo en Sudáfrica y Sierra de la Ventana. Eso le pareció una de las cosas más destacadas del Congreso de Toronto. Sin embargo, paralelamente a esa presentación que hizo en el Congreso de Toronto, Keidel siguió trabajando y estudiando en Sierra de la Ventana y produjo en el año 1916 un trabajo realmente muy completo sobre la geología de las sierras de la provincia de Buenos Aires y sus relaciones con la montaña de Sudáfrica y los Andes. En realidad, en este trabajo hace un pormenorizado análisis del estratigráfico de Sierra de la Ventana, compara ese análisis estratigráfico con la estratigrafía del Cape Town o el sistema del Cabo, y reconoce que ambos sistemas montañosos, los cuales después denominaría los gondwanides, eran parte de un mismo sistema montañoso. Esto sirvió de base para que muchos años después, cuando Tankard, un editor de la AAPG, produjo la memoria sobre Petroleum Basin en South America, se lo dedicara realmente a Keidel, dado que fue el primero que encontró esa relación, primero generó los gondwanes y encontró esa relación entre América del Sur y África. En ese trabajo del año 1916, Keidel presenta por primera vez un mapa geológico completo de las diferentes unidades que están expuestas en Sierra de la Ventana, y en particular pone mucho énfasis en los depósitos glaciarios, hoy conocidos como la tilita Sauce Grande, que permitió hacer esa correlación uno a uno con el sistema del Cabo. En este trabajo ilustra los clastos de esa tilita de Sauce Grande y la compara con las del sistema del Cabo. Como ustedes pueden ver, estas rocas subpentagonales, llenas de estrías, son típicamente glaciarias y es el mismo tipo de rocas, el mismo tipo de estriación que se observa tanto en Sudáfrica como en el sistema de Ventaña en Argentina.
Lo que es interesante es que Wegener no había asistido al Congreso de Toronto y se entera leyendo el Rundschau, esa publicación donde Steinman en 1915 habla de las grandes novedades del Congreso y menciona el nuevo puente que encontró Kaider. Cuando leyó las características de esas montañas, se dio cuenta que era mucho mejor que la correlación que él hacía, la fundamentación que él hacía cuando quería hablar de la geología a ambos lados del Océano Atlántico. Él había utilizado la correlación entre las montañas armoricanas de Europa occidental con los Alegánides, con la deformación de los Alegánides en Norteamérica, donde está representada básicamente por los Apalaches. Sin embargo, esa correlación, esa contraparte que él había encontrado, no era tan contundente como la que había encontrado Keitel. Se escribe con Keitel e incorpora por primera vez la correlación entre el sistema de Bretaña en América del Sur con el Cabo en Sudáfrica. Y las primeras dos ediciones de su trabajo de la formación de los continentes y océanos de Wegener no habla de la Sierra de la Ventana, no había conocido esa correlación, y en la tercera edición del año 1920 fehacientemente reconoce la existencia de esa correlación a través de los estudios del profesor Keitel. Y dice muy taxativamente: en las sierras de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la Cordillera Sur, encontramos una sucesión de estratos muy parecidos a los de las montañas del Cabo de Sudáfrica, según Keitel, 1913. Parece haber una fuerte conformidad entre al menos tres cosas: las areniscas inferiores de la transgresión del Devónico inferior, los escritos fósiles que marcan la culminación de esta transgresión y una estructura más reciente y muy característica, el conglomerado glacial del Paleozoico superior. Ambas rocas sedimentarias de la transgresión del Devónico y el conglomerado glacial están fuertemente plegados, al igual que las montañas del Cabo. Y aquí, como allí, la dirección de transporte del plegamiento es principalmente hacia el norte, según Keitel, 1913. Este es el primer razonamiento que pone en su capítulo de cómo la geología permite demostrar la existencia que los continentes estaban juntos, eran parte de un solo continente, antes de su ruptura. Pasa así realmente las observaciones de Keitel a ser la primera fundamentación geológica, la más dura, que encuentra Wegener a partir de su tercera edición. Keitel siguió trabajando en el tema, siguió trabajando en lo que él llamaba los gondwanides, y hace un trabajo que está publicado en la Academia Nacional de Ciencias en el año 1921, que es sobre la distribución de los depósitos glaciares del Pérmico conocidos en Argentina, y su significación para la estratigrafía de la serie de Gondwana y la paleogeografía del hemisferio austral. Es interesante leer textualmente lo que él dice. ¿Por qué es esto? Porque en el mundo sajón los gondwanis son siempre atribuidos a Dutoit en un trabajo de 1927 que publicó Dutoit después de haber visitado América del Sur, tanto Brasil, Uruguay como Argentina, y sobre esa base da a conocer el desarrollo de los gondwanis en América del Sur. Pero no hay duda que el término fue propuesto por Keitel, como el mismo Dutoit lo reconoce, dado que Keitel dice textualmente: por último y sobre todo, como este plegamiento tiene un significado especial para el desarrollo y la distribución de las zonas interiores de Gondwana, designaré estas alineaciones estructurales, incluso la parte homóloga de Sudáfrica, como gondwanides. Esto lo puso en la página 323 de su trabajo de 1921 Keitel. Y para explicar este hecho, la primera propuesta de Gustav Steinman en 1914, que era la existencia de un gran puente continental que se ha derrumbado, no estuvo de acuerdo Keitel con ello, y favorece la segunda hipótesis, siguiendo la propuesta de la deriva continental de Wegener en 1912. Particularmente en los tiempos Pérmico y Triásico, las masas terrestres de ambos continentes estaban juntas en una gran área que hoy conocemos como el supercontinente de Gondwana. Entonces, no queda ninguna duda su conversión finalmente a la deriva de los continentes, desecha la propuesta del puente continental de Steinman y realmente acepta contundentemente la propuesta que había hecho Wegener.
¿Qué ocurrió? La descripción de Keidel y su mapa siguieron siendo utilizados como la primera evidencia de correlación geológica en la tercera y cuarta edición de Wegener de su libro acerca del origen de los continentes y los océanos. En 1929 sale su última versión, que vuelve a insistir en la propuesta de Keidel. Sin embargo, en 1928 había habido un simposio organizado por la American Association of Petroleum Geologists en Estados Unidos, donde vinieron todos los grandes popes de la geología de aquel tiempo, no solamente geólogos, sino geofísicos, que analizaron la propuesta de Wegener. Y fue contundente. Uno lo puede ver en los resultados del simposio, que no estuvieron de acuerdo en la propuesta que los continentes se derivaban y movían de un lugar para otro. Wegener estuvo en ese simposio, trató de explicar cuáles eran sus razones y tuvo un problema muy serio. En aquel tiempo no se conocía la zona de baja velocidad que tenemos debajo de la litosfera, y él hacía mover los continentes en su desplazamiento, en su teoría de la deriva continental, a través de la discontinuidad de Morovicic. Jeffreys, uno de los físicos presentes en la reunión, dijo: la fricción necesaria para mover un continente en estado sólido por encima de la discontinuidad de Morovicic, con las irregularidades y variaciones que tiene la discontinuidad de Morovicic, es un absurdo. Bajo ningún punto de vista se puede mover un continente desplazándose por la discontinuidad de Morovicic. Como Wegener estaba convencido que los continentes se desplazaban, al año siguiente vuelve después de varios años a Groenlandia, porque él había hecho una serie de medidas geodésicas en Groenlandia para explicar la posición que tenía Groenlandia en 5 años atrás y compararla con lo que podía medir en 1930. Él pensaba que el desplazamiento de los continentes iba a ser mucho más rápido porque pensaba que Groenlandia se había separado en el terciario de Europa y desplazándose básicamente hacia el oeste. Hoy sabemos que empezó su desplazamiento en el Jurásico, por lo cual la velocidad era mucho menor de la que pensaba Wegener. Sin embargo, Wegener no pudo medir ese movimiento porque murió congelado, una tormenta no le permitió continuar su trabajo. Y en cierta forma, quizás fue mejor así, dado que si hubiera medido con la resolución que había en aquellos momentos, la precisión que tenían los instrumentos y el tipo de velocidad que quería medir, no hubiera alcanzado y hubiera llegado a la conclusión de que estaba equivocado, que no había habido movimiento. Después del simposio de la APG en Norteamérica, en todo el hemisferio norte, digamos, no se hablaba más de la deriva de los continentes, era una cosa poco seria, poco rigurosa, hablar que los continentes se desplazaban. En el hemisferio sur, Keidel en Argentina y Dutoit fueron los principales impulsores por décadas de las ideas de Wegener. Keidel será recordado por su defensa de la deriva de los continentes, dado que uno de los principales méritos del profesor Keidel fue que enseñó la hipótesis de la deriva continental a varias generaciones de estudiantes, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de La Plata, hasta su jubilación en 1942, lo tuvieron como un gran propulsor de esa deriva. Explicaba las pruebas que la sustentaban, sin ser influenciado por el descrédito que la teoría tuvo en el hemisferio norte a partir del simposio del AAPG del año 1928. Y tuvo como uno de sus más preclaros alumnos, alumno de tesis, al doctor Horacio Harrington, quien continuó trabajando y difundiendo la teoría. O sea que Keidel tiene el mérito de haber sido uno de los grandes propulsores en el hemisferio sur de la teoría de la deriva de los continentes. Él había estudiado la Sierra de Ventana, se había impresionado por esa deformación y la había correlacionado con mucha precisión con lo que ocurría en el sistema del Cabo. Esto era básicamente lo que quería decir. Si quieren leer algo más sobre Keidel, los invito a consultar mi libro Historia de la Geología Argentina, donde van a tener mayores detalles sobre la vida y obra de Keidel. A su vez, si quieren
seguir interiorizando de muchas cosas que ha hecho Kaide, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, y van a tener varias historias más relacionadas con el profesor Kaidel y otros importantes pioneros de la investigación.